Bien, chicos, chicas, ¿cómo están? Bueno, vamos a seguir hablando de ciertas definiciones. Hablamos de la definición de multiplicación, y bueno, ahora nos toca hablar de la definición de división matemáticamente. Obviamente, la definición de división la vamos a ver en el conjunto de números naturales. Uno por ahí dice, ¿por qué veo definición de división? ¿Por qué necesitamos saber todo esto? Bueno, porque en general uno sabe hacer las divisiones, en general, pero no sabe el por qué. O sea, muy pocos alumnos me pueden justificar por qué 8 dividido 4 da 2. Muy pocos alumnos, muy pocos. Uno, esto lo puede demostrar gráficamente, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tengo 8 chocolates y se los quiero repartir a 4 personas, ¿cuántos chocolates tiene cada persona? Y bueno, van a tener 2 chocolates, ¿sí? Pero bueno, eso no es una definición matemática, ¿está? Una definición matemática es un poquito más potente, ¿está? Entonces, nosotros vamos a tratar de hacer eso, tratar de definir matemáticamente y de justificar, que eso es lo importante. Si nosotros podemos justificar en matemática, tenemos un poder enorme, ¿sí? Porque lo que estamos diciendo ya es cierto y nadie puede negarnos esa realidad. Pero previamente, antes de hablar de la definición de la división e ir concretamente a eso, voy a hablar de los elementos de una división. De los elementos de una división. Nosotros sabemos que cuando resolvíamos 8 dividido 4, aprendimos en el primario que lo colocábamos de esta manera, ¿sí? Hacíamos esto, para resolver este cálculo. Bueno, la pregunta es qué representaba esto, qué representaba esto. Nosotros sabemos que 8 dividido 4 da 2, qué significa este 2. 2 por 4 te da 8, te queda el resto 0. Bueno, ¿qué es cada cosa? Hay que entenderlo. Bueno, entonces vayamos a entender justamente todos estos elementos. El elemento que aparece acá sería el dividendo, dividido el divisor. Tenemos nuestro cociente y tenemos lo que se llama por último el resto. ¿Sí? ¿El dividendo qué es? El dividendo es un número al cual yo estoy dividiendo. ¿Está? Lo estamos dividiendo, por eso dividendo, ¿no? O sea, lo estamos dividiendo. El divisor es el número que lo divide, justamente. ¿Sí? O sea, cuando llego 8 dividido 4. ¿A quién estás dividiendo? Al 8. ¿Por cuánto lo estás dividiendo? Por 4. El 4 sería para nosotros el divisor y el 8 el dividendo. Después, ¿cuánto nos da 8 dividido 4? 8 dividido 4 da 2. Bueno, eso es nuestro cociente. El cociente es el resultado, ¿sí? Es la respuesta en nuestra división, ¿sí? O sea que el 2 sería cociente. Y el resto es lo que te sobra de la división. En general, nosotros vamos a ver divisiones, siempre, en realidad siempre, vamos a ver divisiones en donde el resto sea 0, ¿sí? El resto siempre va a ser 0, o sea, no nos va a sobrar nada. Esas divisiones tienen como un nombre, cuando el resto da 0, que se llaman divisiones exactas, ¿sí? O sea, una división es exacta cuando el resto es 0. Y atentos con esta definición porque es importante después para definir otras cosas, ¿sí? Bueno, entonces nosotros tenemos esto, dividendo, divisor, resto, cociente. Entonces, cuando a mí me quieren poner una división en forma general, ¿qué es lo que me van a poner? Dividendo, dividido, divisor, y eso que te tiene que dar, cociente. ¿Me importa el resto? No, porque el resto te va a dar 0, así que no nos va a interesar el resto en este cálculo, ¿sí? Entonces nosotros solamente vamos a ver divisiones con resto igual a 0. La pregunta es, que ahora nos empezamos a hacer. 4 dividido 2, esto creo que todos sabemos que da 2. ¿Y por qué da 2? ¿Por qué esto no puede dar 3, 5, 8, 9, 10? ¿Por qué los matemáticos dijeron que eso tiene que dar 2? ¿Por qué le tenemos que creer que da 2? Bueno,
Uno puede justificar esta pregunta gráficamente, ¿sí? Con algo de la vida real. ¿Se entiende? Como por ejemplo lo de los caramelos y las personas. Y todos estaría totalmente solucionado. Pero a los matemáticos no les gusta eso. El matemático, esto no. Lo quiere justificar de una manera más concreta. Ahora, ¿cómo podemos hacer para justificar esta respuesta? O sea, ¿cómo podemos decir que esto es cierto, que el 2 es la respuesta? Bueno, vamos a ir por partes. Primero, vamos a nombrar algo que es fundamental. La división es la operación, o sea, la división es una operación, pero es la operación contraria a la multiplicación. Son cosas totalmente opuestas, ¿sí? Y esto, saber esto, no es que lo aclaré porque sí, sino que esto nos va a servir para poder justificar nuestra respuesta, ¿sí? Entonces, miren esto, y con lo que voy a aclarar ya lo vamos a poder definir. ¿Nosotros qué estuvimos haciendo? Fuimos del dividendo dividí por el divisor, y eso, ¿qué me dio? Me dio el cociente. Si la multiplicación es la operación contraria, o mejor dicho, la división, porque estamos hablando de división, si la división es la operación contraria a la multiplicación, ¿no están de acuerdo que se tiene que cumplir esto? Que si yo hago cociente por divisor, te tiene que dar el dividendo. Miren las flechas, ¿sí? Miren las flechas. De un lado, o sea, cuando fuimos de izquierda a derecha, hicimos la división, pero si yo hago lo contrario, me va a dar la multiplicación. ¿Ok? Entonces, la multiplicación y la división están como conectadas, ¿sí? Porque justamente son operaciones contrarias. ¿Está? Y la palabra contrario, ¿qué es? Es el camino contrario, el inverso, ¿sí? O sea, vos estás yendo de acá para acá. Bueno, la multiplicación, ¿qué hace? Va al revés, ¿sí? Va al revés. Y eso es lo que nos va a servir para justificar. Aunque uno no lo crea y no lo estemos viendo, es lo que nos sirve para justificar nuestra operación. O sea, ¿por qué 4 dividido 2 es 2? Porque si uno hace el paso contrario, o sea, si yo hago 2 por 2, ¿cuánto te va a dar? Efectivamente da 4. Y eso nos va a servir para cualquier división. O sea, por ejemplo, si yo tengo 16 dividido 2. 16 dividido 2. No sé el resultado, pero ¿qué es lo que tengo que pensar? O sea, si quiero pensar esta división, ¿qué es lo que puedo hacer? Pensarlo de forma contraria. ¿Qué número tengo que multiplicar por 2 para que me dé 16? Y ese es el 8. Y así rápidamente uno pudo decidir por qué 16 dividido 2 es 8 y no es otro número. ¿Por qué, por ejemplo, yo no puedo poner acá el 7? A ver, pensemos. ¿Por qué yo no puedo decir que 16 dividido 2 da 7? Porque no es cierto que 7 por 2 da 16, porque 7 por 2 da 14. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Que el único resultado es 8, porque 8 por 2, o sea, si yo voy para atrás, ¿se entiende? Hago el paso contrario, porque lo que nosotros estuvimos haciendo fue ir de acá para acá, pero si yo hago el paso contrario, vos tenés que multiplicar, porque el paso contrario, ¿cuál es? Y si vos dividiste, el paso contrario es multiplicar. ¿Se entiende? Y con esto justificamos la división. ¿Sí? Entonces vamos a definirlo. Vamos a hacer una gran definición. Definición. Yo sé que dividendo dividido divisor va a darnos el cociente porque si yo hago cociente y lo multiplico por el divisor, eso nos tiene que dar el dividendo.
¿Sí? Eso nos tiene que dar el dividendo. Paren que lo voy a poner acá. ¿Se entiende? O sea, con esto lo que acabamos de hacer es, definiste la división, y con esto que acabo de hacer acá, con esto, lo que hice que fue la justificación. ¿Está? O sea, nosotros podemos ahora justificar nuestra respuesta y no tirar resultados porque sí. ¿Se entiende? O sea, con uno, cuando tiene la justificación, tiene la verdad. Si uno puede justificar lo que dice, tiene la verdad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, así se define la división. Dividendo, dividido, divisor, te va a dar cociente, te va a dar un número, siempre y cuando el cociente por el divisor te dé el dividendo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pasemos a hacer unos ejemplos como para entender un poquito más esto. Resolver las siguientes divisiones. ¿Sí? Resolver las siguientes divisiones. Por ejemplo, me ponen, qué sé yo, a ver, 9 dividido 3, ¿cuánto te da? 14 dividido 7, ¿cuánto nos da? 24 dividido 8, ¿cuánto nos da? ¿Sí? Vamos a hacer estos ejemplos. 9 dividido 3, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto va a darnos? Bueno, si yo lo pienso al revés, ¿qué es lo que tengo que pensar? ¿Qué numerito multiplicando al divisor te va a dar 9? ¿Sí? O sea, vos estás yendo así, 9 dividido 3. Eso te va a dar un resultado que no sabemos. Pero yo sé que si a mi resultado lo multiplico por esto, ¿qué es lo que te tiene que dar sí o sí? El 9. ¿Y estamos de acuerdo que ese número es el 3? ¿Sí? O sea, ¿estamos de acuerdo que es 3? ¿Por qué podemos decir que es 3? Porque es cierto que 3 por 3 es igual a 9. Es cierto, si yo hago el paso contrario, si yo hago esto, es cierto que me va a dar 9. ¿Sí? Ahora vamos con la otra división, 14 dividido 7. ¿Cuánto va a darnos? Y te va a dar 2. ¿Pero por qué da 2 y no da otro número? Porque 2 por 7 da 14. ¿Todos pueden ver que estamos yendo al revés? ¿Todos pueden ver que estamos haciendo esto? ¿Sí? Miren acá. ¿Ven? O sea, estamos yendo al revés. En vez de dividir, estoy multiplicando. Y con eso se justifica. ¿Estamos? 24 dividido 8. 24 dividido 8 da 3. ¿Pero por qué da 3? Porque 3 por 8 da 24. ¿Sí? Entonces, ahora tenemos el poder de poder justificar lo que estamos diciendo. ¿Sí? Y bueno, es importantísimo, obviamente, a la hora de hacer los ejercicios, que uno sepa esto. ¿Tá? Si uno está por ahí medio perdido o no sabe si lo que hizo está bien, bueno, esta es la manera de justificarlo. ¿Sí? Bueno, quiero hacer un par de aclaraciones. Primero, definir división exacta. Se llama división exacta entre, bueno, entre dos números. Exacta. Cuando el resto es 0. ¿Sí? Cuando el resto es 0. Ahora, entender esto, entenderlo por el amor de Dios. Y lo voy a poner, ¿sí? Como es importante, como algo importante, ¿sí? Dividir por 0 está prohibido en matemática, chicos.
¿ok? Dividir por 0 está prohibido, ¿ok? O sea, si a vos te va a tocar, por ejemplo, hacer 4 dividido 0, no. Esto no se puede hacer, porque dividir por 0 está prohibido. Ahora, todo muy lindo, todo muy correcto. Pero la pregunta sería, ¿y por qué está prohibido? ¿Por qué dividir por 0 está prohibido matemáticamente? ¿Por qué no existe la división por 0? Bueno, es algo que se lo dejo pensando a ustedes. Piensen en esto, por ejemplo, 8 dividido 0. ¿Y qué es lo que tenemos que buscar? Un numerito que multiplicado por 0 te dé 8. Eso es lo que ustedes tienen que pensar, e ir pensando. ¿Está? Pero bueno, eso se lo dejo a ustedes. ¿Sí? Bien. Una vez que tenemos esto, voy a definir ahora lo que se llama divisor. Divisor de un número. Bueno, vieron que los múltiplos tienen su definición previa, que es la multiplicación. Bueno, la división también tiene su cosa, ¿sí? Como su compañero. ¿Qué son los divisores? ¿Está? Bueno, yo voy a hacer lo mismo. No voy a tratar de definirlos matemáticamente, porque en realidad acá no es cargarlos con definiciones, pero sí para que entiendan. Si a mí, por ejemplo, me preguntan hallar los divisores del número 4. Dicen, hallar los divisores de 4. Entonces nos volvemos a preguntar lo mismo. Pero Agustín, ¿qué son los divisores? No sé qué son los divisores. Bueno, cuando a mí me están preguntando esto, o sea, que encuentre cuáles son los divisores de 4, lo que me están diciendo en realidad es que encuentres por qué números podés dividir al 4. O sea, esto quiere decir, en realidad, por qué números. Obviamente con signo de interrogación, esto va separado, ¿sí? ¿Por qué números podés dividir al 4? ¿Estamos? ¿Por qué números podemos dividir al 4? En realidad, en un contexto matemático, el 4 se puede dividir por cualquier numerito, ¿sí? Pero como nosotros estamos hablando de números naturales, en realidad nosotros lo vamos a dividir por números naturales, ¿sí? En realidad, los números al cual tenemos que dividir al 4 siempre me tienen que dar resto 0. Siempre me tienen que dar resto 0. ¿Está? O sea, ¿por qué números podemos dividir al 4 que hagan que dé resto 0? ¿Sí? O sea, que sea una división exacta. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué números podés dividir al 4? Bueno, yo lo puedo dividir por 1. ¿Por qué lo podemos dividir por 1? Porque es verdad que 4 dividido 1, esto te va a dar 4, porque 4 por 1 da 4 y el resto es 0. Por lo tanto, 1 es divisor de 4. ¿Será el 2 un divisor de 4? Y bueno, probemos. A ver, hagamos la división. 4 dividido 2. ¿Qué es lo que tenemos que pensar? ¿Qué número multiplicado por 2 te da 4? Y ese es 2. 2 por 2, 4. Resto 0. ¿Te dio resto 0? Sí. Entonces el 2 es divisor. Genial. ¿Es el 3 divisor? A ver, vamos a ver. ¿Por qué? ¿Qué numerito multiplicando al 3 se acerca al 4? Y bueno, el 1, ¿no? 1 por 3 me da 3, pero el 4 me da 1. ¿Me quedó resto 0? No, entonces el 3 no es divisor. Pero el 4 sí es divisor del número 4, ¿sí? Que en realidad eso sería una propiedad, que todo número es divisible por sí mismo, ¿sí? Por lo tanto, todo número es divisor de sí mismo, ¿sí? Ahora, ¿yo tengo que pensar en otros números? ¿Tengo que analizar otros números más? O sea, tengo que pensar si 4 se puede dividir por 5, si 4 se puede dividir por 6, y no, porque si tu número que tenés, o sea, si tu dividendo
es más chico que el divisor, entonces no, ¿se entiende? O sea, va a ser como medio raro hacer esa cuenta, ¿queda claro? Entonces, no es posible pensar en casos en donde superen ¿a quién? Al dividendo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los divisores del 4? El 1, el 2 y el 4. ¿Sí? Entonces yo quiero que empecemos a mirar otras cosas también. Empecemos a analizar un poquitito más. ¿Tá? No nos quedemos solamente con esta definición. Supongamos que me dicen hallar los divisores de 8. ¿Sí? Hallar los divisores de 8. Recuerden, ¿qué es lo que te están... Uy, casi se me va el lápiz a la mierda. ¿Qué es lo que tenemos que pensar en realidad nosotros acá? Tenemos que pensar por qué números podés dividir al 8. ¿Sí? ¿Por qué números podés dividir al 8? Y bueno, el número principal, ¿cuál es el primer número natural? El 1. El 1 es divisor de todos los números, y eso es una propiedad. ¿Sí? El 1 es divisor de todos los números. ¿Se entiende? El 2, ¿va a dividir al 8? Sí. ¿Quién más? ¿El 3 va a dividir al 8? No. Hagamos después 8 dividido 3 y no te va a quedar resto 0. ¿Sí? ¿El 4 lo divide al 8? Sí. ¿El 5? El 7, no. El 6 tampoco. Y el 8 sí. Voy a pensar en el 9, en el 10, en el 11 y en el 12. No, porque va a pasar siempre que no te va a quedar resto 0. Entonces, no metamos la pata. Observemos lo siguiente. Si ustedes miran, los divisores no son iguales a los múltiplos. Porque ¿qué pasaba con los múltiplos? Los múltiplos eran infinitos, pero los divisores no son infinitos, sino que los divisores son finitos, ¿sí? Tienen un final, ¿se entiende? Algo que es infinito es justamente lo contrario, o sea, algo que no tiene fin. Entonces, ¿qué podemos decir como una propiedad, como propiedad de los números, de los divisores? Podemos decir que los divisores de un número son finitos. ¿Sí? Los divisores de un número son finitos. Es la única propiedad que podemos como establecer. En realidad, esto de propiedad es el análisis que estamos haciendo, es el pensamiento que estamos haciendo. ¿Sí? O sea, no es que vino Einstein y nos propuso esta propiedad. No, es analicemos y miremos. Miremos un poco. Es cierto, o sea, yo voy a tener divisores finitos, porque si vos te excedes del número, no te sirve. Entonces siempre vas a tener que cortar en algún momento. Ahora, otra pregunta que hago. ¿Dónde arrancan los divisores de un número? O sea, ¿en qué número comienzan los divisores siempre? Si ustedes observan, los divisores de 4, ¿dónde arrancó? Arrancó en el 1. Los divisores del 8 arrancan en el 1. Hagamos otro ejemplo, por ejemplo. Quiero hacer los divisores de 16. ¿Dónde voy a arrancar siempre? En el 1. ¿Por qué? Porque el 1 es divisor de todos los números. ¿Está? Y eso se puede anotar como propiedad. El 1 es divisor de todos los números. Y podemos decir otra cosa más. Podemos decir que es el primer divisor. Y además es el primer divisor. ¿Sí? O sea, todo número va a tener como primer divisor ¿a quién? Al 1. Todos, ¿eh? Todos los números. Y si no me creen, pruébenlo y van a ver. ¿Sí? Van a ver que se van a llevar esa sorpresa. ¿Está? Entonces, ya definimos estas dos propiedades. ¿Hay otra más? Sí. ¿Hablamos del 1? ¿Por qué no hablamos del mismo número? ¿Qué habíamos dicho? Que todo número se puede dividir por sí mismo. El 4 es divisor del 4.
El 8 es divisor del 8. ¿Qué va a pasar con el 16? Bueno, acá van a haber varios divisores, ¿no? Bueno, pero el 16 es divisor de sí mismo. ¿Se entiende? Entonces, una propiedad que también podemos aclarar es que todo número es divisor de sí mismo. ¿Sí? Todo número es divisor de sí mismo. ¿Estamos? Y ahora, ¿qué también podemos pensar? Miren esto, los divisores de 4, ¿dónde comienzan? Siempre dijimos que los divisores, sea del número que sea, van a arrancar en el 1. Pero ¿dónde terminó? ¿Dónde finalizó? Y finalizó en el 4. Pero pará, o sea, finalizó en el mismo número. ¿Se entiende? Y el 8, ¿dónde finalizó? En el 8, o sea, de vuelta, en el mismo número. El 16, ¿dónde va a terminar? O sea, ¿dónde van a terminar los divisores? En el 16. ¿Se entiende? O sea, el 1 es el primer divisor y el mismo número es el último divisor. ¿Sí? Y además es el último divisor. Es el último divisor. Y eso sirve, pero un montón, porque en realidad yo sé dónde va a arrancar y sé dónde va a terminar. O sea, los números que estén entre el 1 y el mismo número, ahí van a estar en juego los divisores. ¿Está? Bueno, estas propiedades son importantísimas. ¿Sí? Bueno, quiero hacer un ejemplo más, uno sencillo, solito nada más. Ay, perdón, puse el siguiente, no quise poner el siguiente. Perdón, quería poner el siguiente, puse anterior. Bueno, vamos con un ejemplo. Supongamos que nos dicen hallar los divisores de 24. ¿Sí? Bueno, los divisores de 24, ¿qué son? Son los números que dividen al 24. O sea, ¿por qué números podemos dividir al 24? Bueno, ya tenemos que saber por regla que tengo que arrancar en dónde. En el 1, porque el 1 es divisor de todos los números. Después, el 2, ¿es divisor de 24? Sí. ¿Y cómo podemos probar esto? Hagamos la división. Si yo hago 24 dividido 2, ¿es cierto? Y sí. ¿Qué número multiplicado por 2 te va a dar 24? Y el 12. 12 por 2, 24. Resto 0. ¿Dio resto 0? Sí. ¿Es división exacta? Sí. Por lo tanto, el 2 es divisor. Bueno, el 3 pasa exactamente lo mismo. Con el 4 nos va a pasar exactamente lo mismo. Con el 6, con el 8, con el 12. ¿Sí? Y bueno, y el 24. No hay otro más. ¿Sí? No hay otros divisores. Recuerden, ¿cuál es el primer divisor? El 1. ¿Cuál es el último divisor? 24. O sea, recuerden el mismo número. Y ahí se le pone un fin. ¿Está? Bueno, con esto definimos divisores, definimos la división. Y las últimas dos definiciones que doy son las siguientes, que es definición de número primo. Y después voy a dar la definición de número compuesto. ¿Está? Definición de número primo, definición de número compuesto. Estas definiciones son importantísimas, chicos, son muy importantes. ¿Está? Y es más, son definiciones sublimes en la matemática. ¿Está? Definiciones muy importantes. ¿Por qué? Bueno, ahora vamos a ver por qué. Primero, ¿qué era un número primo? ¿No? ¿Qué es un número primo? A ver, la definición de número primo no es tan sencilla como uno piensa, ¿está? Porque en general que si uno le pregunta a un padre, a una madre o a quien sea, me va a decir que un número primo es aquel que se puede dividir solamente por uno
y por sí mismo. ¿Eso es cierto? Sí y no. Sí y no. Y uno, ¿cómo que sí? No, Agustín, pero eso es lo que a mí me enseñaron en el primario. O sea, a mí me han enseñado mis maestras que un número primo era aquel que se podía dividir por sí mismo y por uno. Bueno, ¿saben de qué va a depender? Va a depender del conjunto en el que estemos hablando. Como nosotros estamos hablando del conjunto de números naturales, la definición de número primo es esa, ¿sí? Pero cuando los conjuntos que veamos más adelante no sean el conjunto de números naturales, por ejemplo, el conjunto que vamos a ver después es el conjunto de números enteros, la definición de número primo cambia, ¿sí? Va a cambiar. Va a ser muy parecida a lo que estábamos hablando, pero se cambia. ¿Se entiende? Entonces, para definir, cuando ustedes les pregunten, ¿qué es un número primo? Lo que ustedes les tienen que decir, ¿qué es? No, primero decime en qué conjunto numérico estamos hablando y después debatimos. ¿Se entiende? Entonces, como nosotros lo vamos a definir en el conjunto de números naturales, la definición es la que aprendimos en primaria. O sea, un número es primo si se puede dividir por uno y por sí mismo. Solamente. Me faltó acá poner, en realidad, aclarar el solamente. Se puede dividir solamente, ¿eh? Porque en realidad cualquier número es divisible por uno y por sí mismo, pero no todos los números son divisibles solamente por ellos. Solamente por uno y sí mismo. Una manera un poquito más correcta, pienso yo, de definir al número primo es de la siguiente manera. Es aquel que tiene exactamente dos divisores. Paren que ahí me agarró delay, ¿sí? Me agarró algo. Divisores, ahí. ¿Sí? O sea, un número es primo si tiene exactamente dos divisores. Esa, para mí, es la definición correcta y matemática. ¿Estamos? Pero bueno, uno puede decir, bueno, si solamente se puede ir por uno y sin, que también es una definición correcta. ¿Está? Pero ojo, que depende del conjunto que estemos hablando. Siempre depende del conjunto que estemos hablando. ¿Está? Entonces, ¿cuáles son algunos números primos? ¿Sí? A ver unos ejemplos. Voy a borrar esto de acá, chicos. Después lo voy a poner. Unos ejemplos. Bueno, los primeros números primos son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, ¿sí? El 17. ¿Y cuántas veces podemos seguir con esto? Infinitamente. Infinitamente. ¿Sí? O sea, los números primos son infinitos. Y eso en matemáticas es un teorema. ¿Tá? Pero bueno, no me voy a meter mucho con eso. Pero entender que hay infinitos números primos. ¿Sí? Antes se creía que no, antes había, uno podría decir que se pensaba que existían una cantidad finita de números primos, hasta que un matemático, un gran matemático, lo demostró, ¿sí? Pero hace un montón de años, ¿sí? Hace un montón. Bueno, entonces hay infinitos números primos. Ahora, la definición de número compuesto, ¿qué es? Bueno, es todo lo contrario al número primo, ¿sí? ¿Va a tener exactamente solamente, o sea, va a tener solamente dos divisores? No, va a tener más de dos divisores, ¿sí? Entonces, definición de número compuesto, ¿qué podemos decir? Es aquel número que tiene más de dos divisores. ¿Sí? Que tiene más de dos divisores. ¿Sí? Por ejemplo, el 6, ¿cuáles son los divisores de 6? Y bueno, 1, 2, 3 y 6. ¿Ven? Tiene cuatro divisores, tiene más de dos divisores. Y así podemos seguir infinitamente. Ahora, yo hago la siguiente pregunta.
¿El 1 es un número primo? Porque yo no lo puse. Yo puse 2, 3, 5, 7, 11, 13. O sea, ¿el 1 es primo? Nos hacemos esa pregunta. Respuesta sencillita, no, no es primo. ¿Sí? El 1 no es primo. Pero uno se tiene que preguntar, ¿por qué? ¿Y por qué cuáles son los divisores de...? Acá es donde en realidad se puede decir y se puede como sacar esta definición. Porque ¿qué es lo que uno dice? Se puede dividir por 1 y por sí mismo. El 1 ¿no se puede dividir por 1? Sí. ¿Se puede dividir por sí mismo? Sí. Ah, entonces tiene que ser número primo. Y ahí es donde metemos la pata. Porque en realidad la definición de número primo que es que tiene que tener exactamente dos divisores. Y el 1 no tiene exactamente dos divisores. ¿Cuántos divisores tiene el 1? 1, que es el 1. ¿Sí? O sea, esto sería divisores del 1. ¿Se entiende? Entonces, ahí es donde esta definición de acá no es tan cierta, ¿sí? Porque cuando yo digo, entonces el 1 es divisor, y ahí algunos se quedan callados, ¿está? Porque empiezan a preguntarse y decir, ¿es o no es? ¿Está? Entonces, ¿cuál es la definición correcta? Un número es primo si tiene exactamente dos divisores, ¿sí? Bueno, y bueno, el 1 no es primo justamente porque no tiene dos divisores exactamente, tiene uno solito, ¿sí? Ahora, pregunto esto, y esto lo van a responder ustedes si quieren o no, o pensar. ¿El 0 es número primo? Yo les digo que no, no es primo. Pero necesito que me justifiquen el por qué. ¿Sí? Igual nosotros estamos hablando en conjunto de números naturales, y nosotros dijimos que el 0 no es natural para nosotros. Pero bueno, habría que pensar, ¿no? ¿Es el 0? O sea, un número primo. Bueno, lo dejamos ahí, ¿no? Lo dejamos ahí, y el que quiere pensarlo y el que lo quiere cuestionar y preguntárselo, hágalo y va a ver que va a aprender un montón. Bueno, chicos, con esto terminamos estas definiciones de multiplicación, múltiplo, lo que es un divisor, lo que son los números primos y compuestos, y avanzamos ahora a definiciones un poquitito más pesadas, ¿sí? Y en realidad muy importantes en la matemática en general. Bueno, nos vemos entonces en el próximo video, chicos. Chau, chau.